La, la concepción de capital desde una perspectiva de economía política define una compleja relación social con características particulares vinculadas a la propiedad de lo que se denominan los factores productivos en términos convencionales, se trata de una relación social conflictiva donde van a aparecer intereses y resultados materiales opuestos. Y surge directamente del concepto de capital, surge el concepto de plusvalía y el concepto de plusvalía y el concepto de explotación, que refiere concretamente a que una parte del producto que correspondería por definición de la teoría del valor, correspondería al trabajo, es poseído, se apodera de este plusvalor, el capital en forma de beneficio o ganancia, y esto genera una relación social conflictiva. Vale la pena resaltar que en este tipo de categorías, conceptos marxistas de la economía política como capital, plusvalía, son conceptos que Osorio denomina abiertos en el sentido de transdisciplinarios, porque la noción de capital la categoría de capital admite una dimensión, está formada por una dimensión política que tiene que ver efectivamente con la diferencia en términos de poder de quienes forman parte de esta relación. Por otra parte, la dimensión social, porque esto se refleja en una estructura de clases. Y finalmente, la pura relación económica referida a la distribución del producto generado. Bien, a partir de aquí surge claramente una brecha, una diferencia muy grande con el abordaje con lo que se denomina epistemológicamente el individualismo metodológico. ¿De qué se trata esto? Precisamente la concepción de la que parte individualismo metodológico es la contraria. La sociedad no constituye un objeto distinto del individuo, sino que no existiría la sociedad. Los hombres en sociedad siguen siendo fundamentalmente individuos, no se transforman en algo distinto en la medida en que se integran al sistema social. Por lo tanto, es legítimo, es factible desde esta concepción, que es la que toma la economía ortodoxa, proyectar el individuo. Por otra parte, entonces, desde el sentido contrario, Marx plantea que el individuo solo es un animal, una especie animal que solo puede constituirse efectivamente como individuo en el marco de la sociedad. Él pone como ejemplo el ejemplo del lenguaje, dice no tendría sentido hablar del lenguaje, plantearlo en términos de una capacidad, de una habilidad o capacidad individual, sino precisamente como fenómeno social. Esto no quiere decir, por supuesto, que no pueden, que desde una perspectiva marxista no puedan hacerse análisis de los individuos, pero sabemos las bases, conocemos las bases del abordaje de economía vulgar o de economía
ortodoxa que precisamente enfatiza la idea de un individuo que tiene un comportamiento optimizador o maximizador de beneficios o de utilidad o de bienestar. Ahora, el punto aquí es que, lo interesante de recalcar aquí, es que es muy difícil encontrar una convergencia, y este es un tema que hace precisamente un desafío al análisis y al estudio de la economía. Es bastante difícil encontrar la convergencia entre estos dos puntos de partida, digamos, ¿no? De manera que ahí es donde la economía ortodoxa y la economía política apartan sus caminos comienzan a diferenciarse claramente, uno para un lado, otro para el otro. Entonces, la otra concepción que está detrás, también vinculada directamente con esto, es la concepción de totalidad. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto al sentido teórico, se aproxima a la idea de sistema complejo. Es decir, las relaciones sociales constituyen sistemas estratificados, complejos, con movimientos complejos que solo pueden interpretarse de una manera particular. Por lo tanto, metodológicamente la comprensión de esta totalidad impide que se pueda llegar a ella a partir de lo que se denomina el conocimiento fragmentario. Dicho de una forma sencilla, el todo no es la suma de las partes y no se puede comprender la totalidad simplemente sumando un análisis detallado de cada una de las partes. Básicamente porque de lo que se trata es precisamente de detectar cuáles son los mecanismos de articulación de las partes, no las partes en sí, y por otro lado, estos mecanismos de articulación establecen jerarquías, son de carácter jerárquico, por lo tanto, la totalidad establece órdenes y jerarquías entre las partes. Desde el punto de vista de Marx, poder aproximarse, conocer este tipo de cosas, esta totalidad, implica intuir o determinar esas jerarquías y establecer cuáles son las relaciones y las jerarquías que tienen mayor incidencia en la vida social. Por otra parte, además de ser articulada, de estar constituida por partes articuladas y resultar en un orden jerárquico, también el tercer rasgo fundamental de la totalidad es el carácter contradictorio que puede establecerse que puede tener la articulación entre las partes. Es decir, la articulación entre las partes no es de cooperación sino esencialmente conflictiva y contradictoria. Vamos ahora a otro aspecto fundamental, a otra concepción fundamental de las ideas de Marx, que es la introducción del proceso histórico, de la dimensión temporal histórica. Estas totalidades son analizadas desde la perspectiva marxista a partir de un procedimiento, digamos, de una concepción dialéctica. ¿Qué quiere decir? Esta totalidad no se puede entender como algo definitivo, terminado, formalizado y concluido, sino que obedece, esta totalidad tiene una génesis, tiene una explicación y un desarrollo, y también una finalización.
Esto es muy importante cuando lo cotejamos, lo comparamos con las concepciones ahistóricas que nos encontramos en los manuales de economía neoclásica, donde precisamente las categorías principales como la de utilidad, intercambio, maximización, beneficios son concepciones que se plantean como ahistóricas y universales, y en tanto son planteadas así, forman parte, según este criterio, de un orden natural de la economía y no de un proceso histórico. Por lo tanto, la economía política reconoce procesos históricos y la economía ortodoxa categorías ahistóricas estáticas. Vamos ahora a un comentario que tiene que ver sobre toda esta forma de aproximarse al análisis social. Tiene como objetivo establecer leyes. Leyes en términos de entendidas, leyes como regularidades que se pueden detectar en la vida en sociedad. La vida en sociedad puede caracterizarse a partir de ciertas regularidades. Estas serían las leyes. Como aclarábamos en las clases, no se tratan las leyes interpretadas en sentido jurídico, sino leyes en el sentido de teoría del conocimiento epistemológica. Y acá aparece la cuestión muy de fondo epistemológica, que solamente la vamos a mencionar acá, respecto de qué particularidades tienen estas leyes en el campo científico de las ciencias sociales y en qué se diferencian con las leyes naturales o de las ciencias naturales. Bueno, aquí el punto fundamental es que las ciencias naturales, parece redundante, pero emergen de la dinámica de la naturaleza, mientras que las leyes sociales emergen a partir de la historia. En este sentido, hay una... Bien, entonces, en este punto es importante porque precisamente el carácter no natural, sino social de las leyes, las leyes que rigen la vida en sociedad, abren la posibilidad de su modificación en tanto se comprenda e interprete la lógica que las rige. Además de por supuesto que en este punto es oportuno recordar nuevamente esta particularidad del fenómeno definido como fetichización por Marx, donde las relaciones sociales aparecen deformadas como relaciones entre cosas. De manera que las leyes sociales son leyes que pretenden precisamente formular y plantear aquello que no está visible, aquello que está fetichizado, que aparece en la apariencia, aparece como fetiche. La estructura social que se congela a partir de la operación de estas leyes, la densa, o sea, esta densa red impone límites a la acción y a la conducta de los hombres. Estos límites escapan al control, o sea, escapan al control y a la voluntad de los hombres en tanto y en cuanto, volvemos a repetir, se desconozcan o no se penetre en conocer las reglas de su funcionamiento. El hombre en sociedad, la sociedad, una vez tiene la posibilidad, una vez decodificado el funcionamiento
de estas leyes que rigen la vida social, tiene habilitada la posibilidad de construir la propia historia, poner la propia historia en sus manos y modificar el funcionamiento de estas leyes sociales. Otra diferencia que plantea el escrito se concreta en la diferencia entre lo que son los hechos y las tendencias. Esto puede comprenderse pensando en términos también de estadística. El pensamiento marxista intenta descubrir estas leyes, y estas leyes sociales operan como tendencia, es decir, hay que observarlas como un conjunto de fuerzas que están en operación, pero a la vez, dado su carácter contradictorio, ponen en funcionamiento, la sociedad pone en funcionamiento otras fuerzas que se denominan o se conocen como fuerzas contrarrestantes, que pretenden contrarrestar o buscan contrarrestar la operatividad de la ley principal. Un ejemplo de esto es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es un fenómeno que Marx identifica en el largo plazo como uno de los principales mecanismos contradictorios del capitalismo, que puede ser contrarrestada temporariamente por el propio sistema mediante la operación de mecanismos de inversión extranjera directa en otros países, una serie de mecanismos que procuran superexplotación del horario de trabajo, que procuran contrarrestar el efecto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Como nuevamente resaltamos y buscamos ser un ejemplo claro que tenemos de la diferencia entre la manifestación externa, o lo que se denomina la superficie de los fenómenos, o cómo aparecen los fenómenos en la superficie, totalmente distinta a lo que se denomina su esencia o su naturaleza interna. Cuando la economía ortodoxa establece, por ejemplo, en el modelo de flujo circular, establece retribuciones a los factores de producción y refiere a ellos como salarios, intereses, rentas y beneficios, lo que está haciendo es mostrando solamente lo que aparece en la superficie. Se trata de ingresos percibidos. Sin embargo, por ejemplo, en la figura detrás del fenómeno de la percepción de una renta, se incluyen fenómenos sociales muy importantes, porque la percepción de una renta implica participación en el producto sin ningún tipo, únicamente a partir de los derechos de propiedad sobre, por ejemplo, un campo. Bien, entonces, tomando como ejemplo esta figura del rentista, que es una figura, David Ricardo, a comienzos del siglo XIX ya comenzó a analizarla, implica la percepción o la participación en el producto únicamente por el hecho de detentar derechos de propiedad. Y esto asume una importancia fundamental en la etapa del capitalismo actual financializado. Bueno, si se coloca la renta solamente, o se la visualiza, se la presenta solamente como fenómeno superficial, únicamente como retribución, como remuneración de algo, todo este análisis desaparece. Finalmente vamos a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de abstracción, el método, todo el método desarrollado por Marx forma
un todo integrado, como dice Osorio, con sus propuestas, con sus categorías. Es decir, la obra de Marx no es una obra únicamente generadora de categorías, sino generadora de, no es una doctrina, sino que es también un método, como manifestaba el propio Federico Engels. Entonces, este procedimiento complejo que hace que el marxismo parta de cosas concretas, o sea, elementos simples, que a veces se denominan lo concreto representado, son representaciones, como por ejemplo la mercancía, y a partir de un proceso arduo de abstracción se trata de descifrar cuáles son las articulaciones específicas, es decir, colocar la mercancía en el marco de su totalidad, de una totalidad mayor, de una totalidad compleja, para detectar sus determinaciones y relaciones múltiples. Y esa totalidad se vuelve a construir, es una forma de reconstruir el objeto de análisis, es una nueva construcción, un nuevo constructo metodológico, pero que ha tomado lo concreto inicial, lo ha jerarquizado, lo ha ubicado en la totalidad. Lo que resulta muy importante, finalizando ya como comentario final, lo que resulta muy importante para los abogados y quienes se desempeñan en el campo de lo jurídico, es señalar, resaltar que como Marx manifiesta en sus obras, aparece frente a todo esta concepción de totalidad, de lo social como totalidad, las relaciones jurídicas, no solamente las relaciones jurídicas, sino también el Estado como fenómeno social, no pueden comprenderse si no están referidas o si no están relacionadas con las condiciones materiales de vida. Entonces, pensando, por ejemplo, en el análisis de la legislación laboral, la legislación del trabajo, la legislación comercial, esto no implica solamente, desde el punto de vista más profundo de economía política, no puede entenderse la ley de contrato de trabajo, no pueden comprenderse las normas si no se establece una referencia con en qué condiciones se trabaja, cuáles son las relaciones de poder que están implícitas en el contrato laboral, son todos los aspectos que caracterizan el abordaje multidimensional de la crítica de la economía política marxista.